Mi nombre es Narcisa Mariuxi Loor Valdés. Soy estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, extensión El Carmen. Pertenezco a la carrera de Ingeniería en Sistema y mi tema a tratar es posicionamiento espacial con operaciones de vectores. Posicionamiento espacial con operaciones de vectores. Un vector es un objeto matemático que se define por un módulo o magnitud, una dirección y un sentido, y pueden ser representados por una flecha. Operaciones con vectores. En matemáticas, vector es un elemento de un conjunto no vacío, en el cual se definen operaciones que satisfacen los axiomas del espacio vectorial. En los vectores podemos realizar las siguientes operaciones: suma, resta, multiplicación o producto. En la suma nos dice que la suma de vectores se realiza sumando cada uno de los componentes de un vector, que da como resultado otro vector. Esta se da con vectores de la misma naturaleza. Es decir, no podemos sumar vectores que sean diferentes. Por ejemplo, no podemos sumar un vector de fuerza con un vector de velocidad. La resta. La resta de vectores nos dice que se realiza restando cada uno de los componentes de un vector, que da como resultado otro vector. En esta, dado un vector, se define como negativo de ese vector con la misma magnitud, la misma dirección, pero con sentido opuesto. En la multiplicación o producto de vectores, nos dice que el producto de dos vectores A y B se realiza de dos maneras: como producto escalar, que es cuyo resultado es un número. A por B es igual a C, donde C pertenece a los números reales. Como producto vectorial, también se lo puede resolver. Esto nos dice que cuyo resultado es otro vector de A por B es igual a C. Suma de vectores. Para sumar dos vectores se suman las coordenadas X y las coordenadas Y. Por lo tanto, tenemos los siguientes vectores. Tenemos el vector V, que es igual a X1, Y1. El siguiente vector U, X2, Y2. Realizando la suma de vectores, nos queda V más U, que es igual a X1 más X2, Y1 más Y2. Ahora veámoslos como ejemplo de suma de vectores. Tenemos el siguiente ejemplo de suma de vectores. Nos dice realizar la suma de los vectores U y del vector B. Tenemos el vector B, que es 1 en X y menos 3 en Y. Tenemos el vector U, que tenemos menos 2 en X y 5 en Y. Hacemos la operación que nos dice que el vector V más el vector U es igual
a la suma de la coordenada de X del vector B con la coordenada X del vector U y también la coordenada Y del vector B con la coordenada Y del vector U, dándonos como resultado otro vector resultante, que sería el siguiente: B más U es igual a menos 1 en X y 2 en Y, porque si sumamos 1 menos 2 nos da menos 1, menos 3 más 5 nos da 2. Suma gráfica de vectores. Para hacer la suma de manera gráfica de vectores existen dos formas. La primera forma nos dice que si tenemos un vector v y un vector u y queremos realizar la suma, debemos poner el vector u, el origen, en el extremo del vector b, que nos dará como un vector resultante, que es b más u, será nuestro vector resultante de la suma gráfica. La segunda forma nos dice que si tenemos un vector v y un vector u, colocamos los dos vectores en el mismo origen y esto se forma un paralelograma, y con estos dos vectores trazamos una línea paralela al vector u en el extremo del vector b y una línea paralela al vector b en el extremo del vector u, quedándonos de la siguiente forma. Y esto da la unión del origen de ambos vectores con la intersección de las líneas que acabamos de dibujar, será el vector suma. Es decir, este que ven aquí de color verde será nuestro vector resultante de esta suma de manera gráfica. Resta de vectores. Las restas de vectores se realizan de forma análoga a la suma de vectores. Para restar dos vectores se restan las coordenadas X y las coordenadas Y. Si tenemos los vectores, el vector V, que es igual a X1 y Y1, y tenemos el vector U, X2 y Y2, nos dará como resultado la resta de los vectores V menos U será V menos U es igual a X1 menos X2 y Y1 menos Y2. Veámoslo ahora como ejemplo. Ejemplo de resta de vectores. La resta V menos U, siendo V y U los siguientes vectores. Como V es igual a 1 y menos 3, el vector U es igual a menos 2 y 5. Para hallar la resta de los vectores B menos U, restamos por un lado a la coordenada X de B, la coordenada X de U, y por otro lado la coordenada Y de B, le restamos la coordenada Y de U. Operamos dentro de cada coordenada teniendo mucho cuidado con los signos, y el vector resultante de V menos U queda V menos U es igual a 1 menos 2 es igual a 3, y menos 3 menos 5 es igual a menos 8. Este será nuestro vector
resultante de la resta de vectores. Resta gráfica de vectores. La resta gráfica de vectores se pueden realizar de dos formas. La primera forma nos dice, al igual que pasaba con la suma gráfica de vectores, la resta gráfica de vectores puede realizarse de dos maneras y verás que es muy similar a la suma, pero teniendo en cuenta un detalle muy importante. La primera forma, sean los vectores b y u, y queremos realizar la resta de b menos u, el primer paso es cambiar el signo del vector u. Ahora seguimos el mismo procedimiento que en la suma gráfica de vectores, con la diferencia de que el sentido del vector u es contrario a su sentido original. Es lo mismo que sumar menos u. Colocamos el origen del vector u con el sentido contrario en el extremo del vector b. Unimos el origen del vector con el extremo del vector u en sentido contrario y obtenemos el vector resultante. La segunda forma nos dice que si tenemos el vector b y u, igual que antes, como queremos realizar la resta de v menos u, el vector u le cambiamos el sentido. Ahora colocamos el vector b y el vector u con el sentido contrario en el mismo origen y formamos un paralelograma con estos dos vectores y trazando una línea paralela al nuevo vector u en el extremo del vector b y una línea paralela al vector b en el extremo de este vector u, nos queda de la siguiente manera. La unión del origen de ambos vectores con la intersección de las líneas dibujadas será el vector resultante de esta resta. Tanto con una forma como con la otra, ten en cuenta que debes cambiar el sentido del vector que quieres restar. No olvides nunca esto, y luego el procedimiento es el mismo que con lo de la suma. Producto de un vector por un número. Para realizar la multiplicación de un vector por un número, hay que multiplicar ese número por cada una de las coordenadas del vector. Es decir, si tenemos el vector v, que es igual a x1 y y1, y lo queremos multiplicar por un número que pertenece al conjunto de los números reales, la multiplicación del número por el vector se representa así. K por v es igual a K por x1 y y1. Es igual que cuando se multiplica un número por un polinomio. Ejemplo de multiplicación de vectores. Tenemos el siguiente vector. V es igual a 1 y menos 3. Y lo queremos multiplicar por K, que es igual a 3. Para multiplicar el vector por 3 lo representamos así primero. 3 por v, que es igual a 3 por 1 y 3 por menos 3. Multiplicamos el 3 por cada una de las coordenadas del vector y operamos dentro de cada coordenada para obtener el vector resultante. Nos queda así: 3 por 1 y 3 por menos 3 es igual a 3 y menos 9. Cuando el vector a multiplicar es el vector nulo, entonces la multiplicación de cualquier número por el vector nulo será igual a 0. Si el vector
por el que se multiplica el número es distinto al vector nulo, es decir, que cualquier otro vector que no sea el vector nulo, entonces si el número que multiplica el vector es 0, el producto del número por el vector será 0. Y si el número que multiplica el vector es mayor que 0, el vector resultante de la multiplicación del número por el vector será un vector con la misma dirección y sentido que el vector v, pero su tamaño será tantas veces mayor como el vector del número. Por ejemplo, si tenemos el vector v y lo multiplicamos por 3, el vector resultante será 3 veces mayor. Además, el módulo del vector resultante del producto de un número por un vector es igual a ese número por el módulo del vector. Por el contrario, si el número por el que se multiplica el vector es menor que 0, el vector resultante será un vector con la misma dirección pero con el sentido contrario. En este caso, el módulo del vector resultante de la multiplicación de un número por un vector es igual al valor absoluto del número por el módulo del vector. Mucho cuidado con no confundir el módulo con el valor absoluto, ya que ambos casos se representan igual, encerrando al elemento entre dos barras.